Esto es 30 minutos de poder. Aquí es donde entra la inteligencia que tiene sabiduría. Transfórmate rehaciendo tu mente. The Hypermind. Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Como siempre, su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder desde y para la parte más distante del planeta. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fíjate que hay podcasts que, todos están buenísimos, pero hay unos que dicen, ¿sabes qué, Ángel? Este podcast no tiene madre, está padrísimo, me ayudó, me llegó, lo compartí. Y bueno, y fíjate que hay otros que a lo mejor a lo mejor no son tan impactantes, pero siempre de alguna forma hay un comentario, un mensaje donde dicen, ¿sabes qué? Es lo que estaba esperando o escuchar, perdón. Era lo que necesitaba, ¿no? Para mi día a día. Y pues sí, amigos, ¿qué te cuento? ¿No te ha pasado que tienes todo claro lo que tienes que hacer? Lo tienes clarito. No estoy hablando económicamente, por favor, no me encasillen. Muchas veces la gente piensa que estos podcasts son para ganar dinero. No, ya hay muchos de esos. Órale, tú, hazte millonario. Hay muchas formas de hacer dinero, pero es más que nada de transformarse rehaciendo su mente. Evidentemente, al transformarte, pues mejora tu economía, pues obviamente te conviertes en una mejor persona. Pero nuestro propósito principal no es en ganar dinero, ¿sí me explico? Ni tampoco está enfocado a emprendedores nada más, ni tampoco está enfocado al liderazgo nada más. No, está enfocado al ser por el ser mismo. Solo que nosotros cometemos el error siempre de encasillar. ¿Por qué? Porque le tenemos que otorgar un juicio. Para otorgar un juicio a cada cosa tenemos que encasillarlo en algo. Y si no, no nos hace sentido. De alguna forma así nos educaron, así nos programaron. Y entonces cuando aprendemos desde cero, decimos, no, tiene que ser a partir de algo, ¿no? Y queremos volver a acomodarlo, aunque no quepa. Es como una pieza del rompecabezas. ¿Te has dado cuenta? ¿Alguna vez has jugado rompecabezas? ¿Te has dado cuenta que las piezas son muy similares? Y no sé si te ha pasado, pero hay una piecita que la quieres acomodar donde no va y la metes a fuerzas por un buen rato creyendo que ahí va. Cuando en su mayoría los buenos rompecabezas no tienes ninguna dificultad para acomodarlas. Pero ahí estamos nosotros, sí, es que tiene que ir ahí, es que tiene que ir ahí, es que no. Así somos muy juiciosos. Le otorgamos rápidamente un adjetivo a algo, ¿no? Y pues bueno, ¿qué te cuento? Estás trabajando, le estás echando ganas en ti, en tu persona, en tu pareja, en tu vida privada, en tu vida pública, y obviamente hay muchos issues por mejorar. Hay muchas situaciones hay muchas áreas de oportunidad en la cual podemos nosotros transformarnos. Y tú bien sabes que es a través de pequeñas bisagras, pequeños cambios, cosas muy pequeñitas. Fíjate que el día de ayer estaba en una plática, junta familiar, con mis hijos, y estábamos hablando sobre ciertos hábitos que se descuidan, ciertas prácticas que se deben de cambiar por otras buenas, ¿no? Por ejemplo, el hábito de la lectura, por ejemplo. Yo les comentaba a mis hijos que en un principio pues no leía tanto como leo hoy. Empecé partiendo de 5 minutos, 10 minutos, pero lo que me hizo hacerlo un hábito fue el que leyera poquito, diario, hasta que después fueron 5, 10, 15, 20, media hora, una hora, y ya después tenía que obligarme a dejar de leer. Pero empecé desde cero, desde a partir de nada. Lo mismo ocurre ahorita cuando hacemos ejercicio, ¿no? Empiezas desde poco, no se trata de estar 2 horas en el gimnasio, y entonces ya poquito a poquito tu cuerpo se va adecuando. Entonces así es toda la vida, amigos, toda la vida. Entonces no se me desesperen, simple y sencillamente ocúpense en lo que tienen que hacer
Era lo que le estaba comentando a mis hijos, porque pues obviamente van iniciando en su camino, algunos atravesando la adolescencia, otros ya, híjole, ya pretenden, físicamente ya son adultos, pero y cuesta trabajo ese despertar, ¿no? De dejar de ser jovencito para convertirte en un adulto ante la sociedad conlleva responsabilidades, y sobre todo responsabilidades ajenas a las que te impone el sistema, que es todavía te requiere mayor responsabilidad. Pero aún con todo, amigos, tenemos que lidiar con algo nada agradable. Estamos hablando de los sentimientos negativos. Esas pequeñas post-it que se nos pegan, que sin querer ya estamos con pensamientos negativos, tan bonito que está el día, tan a gusto que estaba, tan bien que me sentía, y de repente empezamos a sentir de una forma muy extraña sentimientos negativos. Primero sentimientos negativos hacia los demás, que ese es el común, y posteriormente sentimientos negativos hacia nosotros mismos. Entonces vamos a hablar primero de los sentimientos negativos que surgen a partir de cualquier estupidez. Desde cualquier estupidez, amigos. Miren, simplemente vamos a entender algo. Los seres humanos, aunque bien somos todos muy parecidos, también somos todos muy distintos. El estudio de John C. Maxwell, desde su enfoque del comportamiento humano, lo dice claramente. Aunque habemos diferentes tipos de personas, la verdad que todos tenemos un origen muy parecido. O sea, tú puedes ver de repente a Juan y viajas y te encuentras allá con Pedro, mucho gusto, y dices, oye, tú me recuerdas a un Juan de allá de donde yo vengo. En la misma actitud, la forma de expresarse. Lo que pasa es que el ser humano es muy parecido en muchas cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la diferencia? Bueno, que Juan tiene otro entorno y Pedro tiene otro. ¿Sí me explico? Otras experiencias, otro círculo familiar, y entonces ahí es donde le hace el cambio, ¿no? La diferencia de personalidades. Pero no podemos evitar tener sentimientos negativos todos, absolutamente todos. Entonces, partiendo de eso, tú vives en este camino llamado vida y no estás viviendo en un bosque solitario, con tu perrito a un lado, no. En realidad vives en alguna ciudad, en algún pueblo, donde tienes que lidiar diariamente con personas, diariamente con sentimientos, personalidades, con diversas formas de pensar, con gente que se asusta, con gente que no se asusta, con gente open mind, con gente religiosa, con gente doble moral. De verdad que es un reverendo caos, tienes que lidiar con todos y aparte tienes que ser feliz. Pero te voy a comentar algo para que entremos en un terreno común. En una de mis conferencias alguien hizo una observación, me comenta, quiero compartir con ustedes algo maravilloso que me ha ocurrido. Un día dice, fui al cine y poco después entré a trabajar y tenía muchos problemas con 3 personas de mi vida. Y dije, bueno, tal como aprendí en el cine, voy a salir de mí mismo. Durante un par de horas entré en contacto con mis sentimientos, con lo mal que me sentía respecto a esas 3 personas, porque pues los iba a ver en la chamba, los odiaba, me sentía mal con respecto a eso. Entonces entré en contacto con mis sentimientos y dije, realmente odio a estas 3 personas. Y posteriormente hice una oración donde dije, Señor, ¿qué puedo hacer? La verdad no los tolero, no los soporto. Poco después empecé a llorar porque me di cuenta que ellos están padeciendo la misma situación que yo. Están atravesando los mismos desafíos, vivimos en el mismo lugar.
ellos deben de tener sus problemas y quizás peores que los míos. Entonces, no podía evitar yo cómo eran. Definitivamente, no hay un... ¿Cómo los voy a juzgar? Me di cuenta que estaban atravesando situaciones difíciles. Entonces, los abordé, platiqué con ellos, estuvieron de acuerdo conmigo y me di cuenta que no estaba enfadado con ellos. Me di cuenta que no los odiaba. Me di cuenta que no estaba viviendo una realidad y que estaba juzgando a la luz de mi estupidez. Eso es sabiduría, amigos. Eso es sabiduría de vida. Él mismo se recuperó de un sentimiento negativo hacia alguien. Él mismo hizo su labor. ¿Te fijas? Punto número 1, pensó y dijo, realmente los odio. Tengo este sentimiento negativo. Acto seguido oró y dijo, bueno, ¿por qué me pasa esto? Necesito ayuda, Señor Dios Todopoderoso. Pero eso le permitió hacer un análisis personal del por qué los odiaba. Cuando en realidad, de verdad, cada vez que sientas una emoción negativa hacia alguien, estás viviendo una ilusión. Te lo vuelvo a repetir para que lo tomes en cuenta o tomes nota. Cada vez que sientas una emoción negativa hacia alguien, estás viviendo una ilusión. Te equivocas por completo en una cosa. No estás viviendo la realidad, simplemente estás construyendo en tu mente, en tu interior. ¿Y qué crees? Eso tiene que cambiar. Pero normalmente, ¿qué acostumbramos a hacer cuando tenemos una emoción negativa? Cuando tenemos una emoción negativa, tendemos a culpar y no observamos lo que nosotros estamos haciendo. Decimos, él tiene la culpa, ella tiene la culpa, ella tiene que cambiar. ¿Yo por qué? En realidad no, amigos, no. Y quiero que te quede claro que el mundo está perfecto. El que tiene que cambiar eres tú. Oye, Ángel, pero nada. El mundo está como está. El que quiere, tiene y debe que cambiar, eres tú. Qué importante de verdad es reconocer esa parte de sentimientos hacia los demás. Es muy, muy, muy importante, amigos, porque siempre otorgamos un juicio y lo hacemos de forma irresponsable. Y entonces eso nos mete en un lío total. El estar de juicioso rompe amistades. Cuando a lo mejor pues son distintos, de verdad son distintos. A lo mejor te están protegiendo de algo y tú estás juzgando. Y hace mucho, lo comenté en un podcast de 30 minutos de poder, estábamos platicando que cuando yo estaba en la secundaria, yo tenía mi mejor amigo, ¿no? Siempre tenemos nuestro mejor amigo. Estaba en primero de secundaria, no se me olvida. Y entonces estábamos en educación física. Y entonces quedamos, mi amigo Paul, me acuerdo que se llamaba Paul, quedamos de estar juntos en el equipo. O sea, estaban dividiendo por equipos y yo quería estar con él quería estar conmigo. Y entonces nos formaron, hubo varias filas, pero él me dijo, ponte ahí. Y me puso separado a él. Cuando me puso separado a él, dije yo, qué gacho, él no quiere estar conmigo. De verdad, qué mal, o sea, yo que lo considero mi gran amigo. No, él me alejó de él, me alejó. Y yo me enojé con él, me entristecí, quise odiarlo, pero todo fue en fracciones de minutos, amigos. En fracciones de minutos yo dije, qué bárbaro, jamás voy a estar en su equipo. Si él me selecciona en algún futuro, yo no voy a querer. No. La verdad que hice un berrinche dentro de mí, nadie se daba cuenta. Entonces el maestro de educación física empieza a seleccionar y a dividir. ¿Y qué crees? Quedo en su equipo. Y ya que quedo en su equipo, él me sonríe y me dice, yes, ¿no?
Lo que pasa es que mi amigo ya había observado cómo era la selección de las posiciones. Y él sabía que si yo estaba a un lado de él, no nos iba a poner juntos. Gracias a que él me puso alejado de él en la posición exacta, quedamos en el mismo equipo. Y todavía se acerca y me abraza y me dice, yes, lo logramos, ¿no? Nunca le dije nada, pero yo ya había albergado un resentimiento negativo, feo hacia él. Y también hacia mí. Dije, Ángel, qué estúpido eres. Te apresuraste a juzgarlo horriblemente en fracciones de minutos. A veces somos así. Tenemos sentimientos negativos hacia los demás y no tenemos ni una reverenda idea por qué hacen lo que hacen. Hace muchos años también me tocó algo. Fíjate, me sucedió algo. Yo tendría como 16 años. Tenía como 16 años y había una chica de 20, yo tenía 16, había una chica de 25 años que su servidor no lo era indiferente. Yo la veía así como una diosa. Imagínate, un chamaco de 16 años ver a una joven de 25, toda una mujer, pues obviamente me volaba la cabeza. Entonces, trabajábamos en el mismo lugar y yo la veía, se me caía la baba, la verdad. Yo decía, Dios mío, qué hermosa mujer. Y entonces ella era muy amable conmigo y de repente dejó de serlo. De repente se alejaba, de repente vi que ya no era muy agradable. Pasaron los años, amigos, pasaron los años, lo superé. En realidad, pues nada más era una simple sensación de gusto. Pero ya después, ya grande, yo ya grande, ella pues obviamente más grande, me dice, oye, ¿te acuerdas de aquellos años? Sí. Y me dice, nunca supiste por qué me alejé, ¿verdad? Le digo, la verdad que no, pero no te preocupes, no pasa nada. Le digo, ya pasó. Y me dice, mira, lo que pasa es que no quería meterte en problemas. En aquel entonces yo tenía un novio, obviamente muchísimo más grande que yo. Yo me sentía atraída por ti en aquel entonces y dije, va a terminar en un problema, entonces no tenía por qué hacerte esto. En aquel momento yo no lo entendía cuando estaba chamaco, cuando estaba jovencito, pero ya después me hizo sentido. Dije, wow, me salvó. Entonces, amigos, ¿te fijas que todo gesta en tu mente? Cuando tienes sentimientos negativos hacia los demás, todo lo estás construyendo adentro de ti. Dentro de tu ser lo estás construyendo. Tú ya derribaste, tú ya lo ejecutaste, tú ya le deseaste el mal y muy probablemente las personas ni siquiera están pensando en hacerte algo. Son tus chaquetas mentales y perdón por la palabra, pero muchas veces, si no es que todo, lo manipulamos y lo maquinamos en nuestra cabezota pensando que así son las cosas. No, si se le nota, no hombre, se le nota este tipo, ya no me voy a llevar con él y me voy a alejar por esto y que el otro seguramente. Y no, hay un ruido en tu cabeza que no te deja descansar, no te deja ser y por lo tanto le voy a responder de la misma manera. ¿Por qué me haces? No, señores. La vida es tan hermosa como para estarle otorgando tanta energía negativa a algo tan estúpido. Dicen los Beatles, vive y deja vivir. ¿Sí? O dice Guns N' Roses, vive y deja morir. Cualquiera de las dos está correcto. Porque hay gente que quiere morir, pues adelante. Nomás no me friegues si tú sigues tu camino, ¿no? Es bien importante entender eso. Eso es con referencia a los sentimientos negativos hacia los demás. Pero, ¿qué hay con respecto a los sentimientos negativos hacia nosotros mismos? También es todo un tema, amigos. Y creo que es un patrón cada vez más fuerte, de ahí se derivan tantos trastornos y tantas cosas, amigos, que nos impiden ser lo que queremos ser.
La plática de ayer con mis hijos también giraba en torno a esto. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cuál es tu perspectiva personal? Ya olvidémonos del prójimo, vamos a hablar de nosotros mismos. Fíjate lo que dice Epicteto. ¿En qué consiste la educación? En aprender a educar las presunciones naturales a los objetos en particular, según la naturaleza, y además a distinguir que de lo existente, unas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Así que, partiendo de ahí, amigos, los sentimientos hacia nosotros mismos, ¿qué crees? Nosotros podemos controlarlo. Hay cosas que no. Lo curioso es que normalmente estamos juzgando todo lo que hay a nuestro alrededor. Tenemos sentimientos hacia los demás, pero también tenemos sentimientos encontrados hacia nosotros mismos, cosa que sería muchísimo más fácil arreglar. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a partir de este principio que dijo Epicteto. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. ¿Va? Entonces, esto es un manual de vida, amigos. Y la separación entre lo que está en nuestro poder y lo que no está es algo que deberíamos de tener siempre en mente, listo para ayudarnos a lidiar con cualquier cosa que la vida nos depare. Se nos presenta una situación o tenemos un sentimiento, lo primero que tenemos que decir es, ¿esto lo puedo controlar o no lo puedo controlar? Para eso tienes que ejercitar la mente y el corazón. Porque la persona débil dice, esto no lo puedo controlar, no lo puedo tolerar, así es que si me la hacen, me la pagan, ¿no? Entonces es bien curioso, amigos, es bien curioso, pero te estás dañando a ti mismo, no estás dañando a quien te dañó. Estás dañándote a ti mismo cuando tienes ese tipo de pensamientos, son pensamientos negativos hacia ti mismo, ¿no? Es como cuando alguien te dice, oye, deja de fumar porque fumar mata. Ah, sí, pues mira, ahora prendo 2 cigarros para que se te quite. La pregunta es, ¿para que se le quite a quién qué? Si tú te estás dañando a ti mismo, peor tantito. Si bien es cierto que te molesta, y a todos nos molesta cuando nos señalan ciertas cosas, no quiere decir que vas a hacer lo contrario para que se le quite. ¿Para que se le quite qué? Eso es lo curioso, ¿no? Entonces vamos a entenderlo de una forma muy clara. Fíjate, te voy a poner una ilustración. Imagínate que tienes en tus manos un muñeco que se parece a ti. Es un muñeco vudú. Es hermoso, hermoso como tú. Ahora te acercas a la ventana, abres la ventana y lanzas tu muñeco a la calle. Te quedas dentro y esperas que el día sea soleado y que te pase algo bueno. Pero de repente, la vida se convierte en una montaña rusa emocional sin que tú puedas hacer nada. Un bulldog te ladra, te rompe el trajecito y luego te avienta hacia la avenida. Pasa una camioneta y te aplasta. La vida entonces se convierte en una mierda. Y entonces pasa otro perro y te hace popó. Todo eso le pasa a tu muñeco vudú. Honestamente, creo que nadie le haría eso a su propio muñeco de vudú, ¿verdad? ¿Verdad que no? No es exactamente lo que hace mucha gente al preocuparse por cosas que están fuera de su control. Cierto, amigos, esa es la raíz del sufrimiento emocional. Preocuparse por todas las cosas y tener sentimientos negativos hacia nosotros mismos. Y sobre todo con cosas tan efímeras como, por ejemplo, ¿por qué no soy más alto? ¿Por qué no soy más delgado? ¿Por qué no estoy más guapa? Entregar el poder a cosas sobre las que no tenemos control directo causa un sufrimiento emocional terrible.
terrible, amigos, y nunca estamos contentos ni satisfechos con nosotros mismos. A eso se le llama sentimientos negativos. Por eso están de moda toda clase de cirugías, hasta el grado que se desfiguran la cara completamente. ¿Por qué? Por esos sentimientos negativos hacia ellos mismos. ¿Va? Y puse el ejemplo del muñeco vudú. No sé si creas o no creas en eso, pero estoy seguro que aunque no creyeras en eso, de verdad no aventarías el muñeco a la deriva a ver qué sucede. Tú dirías, no, se parece mucho a mí ese muñeco y es un muñeco vudú, mejor déjenlo ahí donde está y que nadie lo toque. De verdad, tenemos que centrarnos en lo que controlamos y tenemos que dejar a los perros bulldog que ladren muy lejos de nosotros donde puedan. Vamos a entenderlo de esa manera, amigos. ¿Qué sentimientos tienes hacia ti? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué no en la libreta en la que estás anotando escribes un poquito sobre ti? Me llama mucho la atención que cuando hacemos estos ejercicios en algunos talleres que hemos implementado, la gente normal pone sus deficiencias, pero lo consideran como fortaleza. Sí, efectivamente. Por ejemplo, la persona que es inconstante, la persona que trabaja un día sí, un día no, 2 días no, una semana tampoco, y de repente una semana sí, le decimos, a ver, anota en tu libreta cuál es tu virtud. ¿Qué te distingue? Y dice la persona, soy una persona constante. Y de repente otra persona que todo el tiempo está deprimida, todo el tiempo está hablando en negativo, se escribe a sí mismo, soy una persona optimista. No se conocen bien, amigos. El hecho de que nosotros te estamos diciendo que no tengas sentimientos negativos hacia ti no quiere decir que no seas genuino, honesto. Reconoce tus áreas de oportunidad. Eso es lo que quiero decir. Reconoce tus áreas de oportunidad, pero no desarrolles un sentimiento malo hacia ti. Mejor ponte pilas. ¿Qué quiere decir? Si bien que tú te dices a ti mismo, ¿sabes qué? Soy una persona que claudica mucho, entonces, ok, lo estoy reconociendo. La verdad, quiero hacer las cosas y empiezo y no las termino y me desanimo rápidamente. Ok, eso no son sentimientos negativos. Eso es una realidad. Y tienes que ser honesto para reconocerlo y entonces ponerte pilas y accionar. ¿Sí me explico? Refiriéndome a sentimientos negativos, son aquellas estupideces que no ayudan en nada. No sirvo para nada, estoy muy feo, estoy muy gordo, la gente me ve mal. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, vas a terminar odiándote a ti mismo y la gente no va a querer estar contigo. Nadie quiere una persona así. Entonces, los sentimientos negativos a uno mismo es cuando te juzgas en demasía sobre algo que muy probablemente no es la realidad. No es la realidad. Mira, vamos a suponer que naciste poco agraciado. Dices tú, no, pues la verdad, o sea, de plano, llegué tarde a la repartición de caras, me tocó pues no ser tan agraciado. Entonces te miras al espejo y entonces empiezas a atormentarte diciendo, no manches, qué pinche feo estoy. Me parece de broma, ¿no? Da risa. Pero ¿sabías tú que hay un área de oportunidad muy interesante para los feos? Normalmente cuando un tipo está consciente o una chica está consciente que no es muy agraciada, desarrolla habilidades impresionantes de atracción.
en la que esa persona se considera muchísimo más atractiva que todos los demás y tiene más cualidades que las personas más hermosas del planeta. Es un área de oportunidad. Ok, Dios no me otorgó el mejor rostro del mundo, sin embargo pude desarrollar estas habilidades y por lo tanto son muchísimo más atractivas. ¿Te fijas? En lugar de decir es que no soy muy agraciado, es que esto, es que el otro, es que allá, te fijas cómo a partir de una realidad sin tener sentimientos negativos se puede accionar. Es un ejemplo muy tonto, pero es una realidad. ¿Sale? Entonces es cuando de repente, oye, ese actor, qué bárbaro, no está guapo, porque yo lo he escuchado, ¿no? Cuando dicen, no, es que ese actor no está guapo, pero es súper atractivo. ¿Por qué? Porque desarrolló otras habilidades y ese actor fue inteligente. Dijo, ¿sabes qué? No soy un Brad Pitt, pero tengo estas cualidades y entonces me transformo, me convierto. Ese es el punto, amigos, que el sentimiento negativo hacia nosotros mismos no te debe de nublar la razón de tal forma que ya no puedas accionar o mejorar. No, sí, ser realista, que es diferente, para que puedas continuar adelante en mejora continua. Ese es el punto, amigos. Sentimientos negativos, todo sentimiento hacia otras personas y hacia nosotros mismos, todos están dentro de nosotros y depende de nosotros mismos cambiarlos. ¿Por qué? Porque eso sí lo podemos controlar. Espero que te haya gustado este podcast, amigos, de verdad. Estoy seguro que te puede ayudar muchísimo, sobre todo a la interacción con otras personas y contigo mismo. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.